Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de noticias sobre criptomonedas de la página web Dinero y Trabajo. En este nuevo vídeo vamos a seguir actualizando pues nuestra visión del mercado de las criptomonedas, actualizando pues nuestro análisis técnico y también pues comentando las últimas noticias que nos parecen más relevantes, ¿no? Y que nos indican pues cuál será, digamos, el camino que puede tomar con un análisis así general de lo más importante y sobre todo pues de cuál será el camino que tomará el precio, que es lo que más nos interesa a todos, ¿no? Realmente pues vemos como diferentes analistas ven el precio cerca a los 100.000 dólares y sobre eso vamos a analizar en este vídeo, así que sin más comenzamos. Y comenzamos comentando como diversas noticias en diferentes medios, aunque aquí, bueno, nos gusta traer el medio Cointelegraph, que es uno de los medios especializados, quizá el más conocido, ¿no? En el terreno de las criptomonedas, que bueno, dice que diferentes analistas dicen que la caída del precio que ha tenido recientemente Bitcoin, eh, digamos, como causa del rechazo de los ETF, ¿no? Últimos que se ha producido, pues bueno, ha habido una pequeña corrección, pero realmente no ha sido relevante, no ha sido una corrección muy acentuada. Y a estos niveles de precio, pues realmente, bueno, cualquier caída puede parecer que es el inicio de una gran corrección, pero en realidad el precio, pues bueno, se ha recuperado, se está recuperando y ya pues no faltan las voces que dicen que pronto se va a dirigir hacia los 75.000 dólares. Realmente 75.000 dólares pues sería el próximo objetivo psicológico que tendría Bitcoin, y teniendo en cuenta que al estar ya en terrenos de máximo histórico, después de hecho de haber perforado varias veces ese máximo histórico anterior, ¿no? Y mantenerse, digamos, en esa zona, en una especie de fase de acumulación, esperando entrar en una zona de descubrimiento del precio, pues bueno, realmente no sería raro que en esa zona de descubrimiento del precio, pues se llegara a los 75.000 dólares con relativa facilidad, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, otros analistas pues dicen que Bitcoin va a llegar a los 90.000 dólares en las próximas semanas, ¿no? A pesar del retroceso que hemos tenido, como decimos, por el rechazo de la aprobación de LTF, ¿no? Entonces, bueno, realmente pues vemos como Bitcoin, una vez que entra en una zona de descubrimiento del precio, realmente no se sabe hasta dónde va a llegar. Pero lógicamente pues tenemos una serie de zonas que son psicológicas que nos indican dónde puede llegar el precio. ¿Por qué decimos dónde puede llegar? Porque es evidente que tarde o temprano va a haber una corrección de al menos un 50%, un 61%, incluso un 78%. No es nada raro en el mundo de las criptomonedas que eso suceda, entonces hay que estar preparado, ¿no? Realmente podemos ver el precio subir y estar muy contentos, pero hay que tomar ganancias, ¿no? Siempre y cuando se quiera obtener ganancias en dinero fiat, ¿no? Por supuesto, si el objetivo que tiene una persona es simplemente acumular más y más Bitcoin, pues en ese caso igualmente pues lo que tendría que hacer es conservar sus Bitcoin y esperar que se produjera esa corrección acumulando dinero fiat para tener liquidez disponible para comprar, ¿no? Sea como sea, pues vamos a comentar un poco cuál sería esa situación que podría llevar a Bitcoin a 100.000 dólares o más, y también qué podría provocar esa corrección profunda, ¿no? Que tarde o temprano evidentemente llegará, porque bueno, es digamos, el modus operandi normal de todos los mercados. Por supuesto, como no puede ser de otra forma, el principal motivo que haría que Bitcoin llegara fácilmente a los 100.000 dólares e incluso más a finales de este año es que la inflación pues se sitúa en una tasa récord, y realmente pues ha hecho que los inversores se fijen en Bitcoin por la simple razón de que Bitcoin es un activo deflacionario, es decir, un activo que protege de la inflación. Entonces la inflación en Estados Unidos ha aumentado hasta situarse en un máximo histórico de los últimos 30 años. Entonces es normal que ante esta perspectiva, pues diferentes inversores, diferentes agentes del capital, pues se muevan a Bitcoin, y son los que realmente hacen que el precio se mueva de una forma abrupta, ¿no? O sea, los pequeños inversores, pues evidentemente podemos ir acumulando, pero no somos realmente tan importantes en un sentido de limitar la oferta, ¿no? O amplificar enormemente la demanda, porque no tenemos grandes capitales. A pesar de que el mercado de las criptomonedas todavía es relativamente pequeño, pues claro, para nosotros es difícil moverlo, pero para cualquier actor importante, cualquier inversor institucional, pues sí que puede mover con cierta facilidad el mercado. Eso actualmente pues cada vez va a menos, teniendo en cuenta que cada vez el mercado pues tiene una capitalización mayor y por tanto cada vez será más estable. Pero aún así, pues bueno, evidentemente los grandes capitales van a correr
a refugiarse de la inflación y Bitcoin pues será una de las principales opciones para ello. Hay que tener en cuenta, como siempre, que evidentemente la inflación a quien más perjudica es a las personas que, bueno, que tienen dificultades para llegar a final de mes y que no tienen capacidad de ahorro. Las personas que tienen grandes capitales evidentemente saben cómo proteger ese capital de la inflación, por tanto van a ser los que menos perjudique, ¿no?, esa inflación. Entonces, ante esta situación que estamos comentando, en la que la inflación sería realmente el principal argumento para que Bitcoin llegara a 100.000 dólares, no es realmente el único, ¿no? Realmente, pues bueno, buenas noticias en relación con la adopción y buenas noticias en relación con la impresión que se tiene a nivel general sobre las criptomonedas, también por supuesto serían muy positivas, ¿no? Entonces, en este respecto, pues el Congreso de Estados Unidos planea una audiencia para desmitificar las criptomonedas el 17 de noviembre, que es concretamente pasado mañana, y evidentemente este día pues habrá que estar muy pendiente de los gráficos, porque cualquier noticia que salga de aquí puede afectar al mercado, ¿no? Seguramente no lo afecte de una forma digamos totalmente relevante, pero sí que puede producir algún movimiento que genere algún tipo de FOMO o de miedo en el mercado. Y bueno, continuando con todos estos aspectos que harían posible un Bitcoin a 100.000 dólares o por encima, incluso de forma estable, por supuesto, pues tendríamos, como tendría que ser, no puede ser de otro modo, tiene que ser la adopción. O sea, la inflación no es suficiente para mantener el precio de Bitcoin a esos niveles. Podría serlo, pero realmente no sería un crecimiento realmente del propio Bitcoin, sino que sería, bueno, teniendo en cuenta que como Bitcoin se mide en comparación con el precio del dólar, de forma general, pues entonces evidentemente cuanto menos valga el dólar, más va a valer Bitcoin. Pero si queremos que realmente Bitcoin tenga un valor propio, que no crezca de por sí porque otra moneda se devalúa con la cual se mide su valor, sino que realmente sea un valor propio que desarrolla el propio activo, pues entonces por supuesto ahí lo más importante es la adopción. Y con respecto a la adopción, pues las nuevas generaciones, especialmente la llamada generación Z, pues es la que más está impulsando la adopción de las criptomonedas. Y es por una razón muy sencilla, es porque es una, digamos, una nueva generación que está totalmente acostumbrada a utilizar medios digitales en todo tipo de plataformas, incluso en videojuegos, etcétera. Entonces son personas que están muy, digamos, a la última tecnológica, y por eso todo esto de las criptomonedas pues lo ven de una forma mucho más natural. Evidentemente a una persona que no esté tan adecuada a la tecnología o que ya tenga cierta edad, pues le va a costar mucho más trabajo entender qué es esto del Bitcoin y entender las capacidades que tiene. Y por supuesto, con respecto a estas capacidades que mencionamos, pues tenemos esta noticia que dice que los Médicos Sin Fronteras ahora utilizan la tecnología blockchain para el registro de historiales médicos. Esto es importante porque, como siempre comentamos y siempre nos gusta traer en los vídeos algún tipo de noticia de este tipo, es básicamente porque tiene que verse que las criptomonedas no son solamente activos financieros, sino que lo que es la tecnología blockchain tiene multitud de usos, y que esa, digamos, esa gran cantidad de usos son los que va a hacer que realmente la tecnología se implante a nivel mundial, y es lo que va a hacer realmente que las criptomonedas pues empiecen a tener precios más estables y empiecen a crecer de una forma más continuada, basada en su propio crecimiento y no en la especulación o, como decimos, en la devaluación de las divisas fiduciarias. Entonces, eso sería, digamos, el lado positivo que puede sin duda impulsar el precio, pero ¿cuál sería el canalizador de una fuerte corrección que quisiera que Bitcoin volviera a testear niveles de precio? Pues quizá en unos 40.000, 30.000 dólares, que ahora veremos en el análisis técnico. Pues básicamente tiene que ser algo realmente serio, algo que realmente pueda producir una sensación negativa sobre el mercado, que sea capaz de ser más potente incluso que la sensación que tienen las personas de que este activo les protege de la inflación, que es una sensación real, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, tiene que ser incluso algo superior, algo que realmente cree miedo por encima de esa, digamos, capacidad de protegerse de la inflación que tiene Bitcoin, ¿no? Para hacer que las personas, digamos, rechacen Bitcoin y utilicen pues los commodities, por ejemplo, para protegerse de la inflación y no utilizar Bitcoin. ¿Cuál sería esa razón? Pues tendría que ser algo relacionado con la propia tecnología, algo que vulnerara la propia tecnología, que como decimos pues tiene muchos usos, es un gran avance tecnológico,
pero si se viera alguna vulnerabilidad, entonces sí que podría ser el canalizador de una fuerte corrección, de una, digamos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pues generar de nuevo esa desconfianza, ¿no? Entonces, el auge de las stablecoins no va a continuar sin la interoperabilidad descentralizada, es decir, sin que las redes se puedan conectar unas a otras para crear realmente una economía global que utilice esta tecnología, pero al mismo tiempo crear esa interoperabilidad también puede producir problemas de vulnerabilidad. Entonces, en el camino en el que eso se produce y se hace de una forma, digamos, estable y segura, pues se pueden producir realmente momentos de miedo que hagan que el precio de los activos corrija bastante, bastante fuerte. Y otro aspecto con respecto a la tecnología que puede hacer o puede provocar una gran corrección en el mercado de las criptomonedas independientemente de la inflación que haya sería la seguridad cuántica. En varias ocasiones, simplemente una noticia de que un ordenador cuántico de Google podría poner en peligro en las redes de criptomonedas han hecho que el mercado caiga. Ahora el mercado realmente, pues en ese sentido, tiene mucha más seguridad. La red es muy potente y entonces este tipo de noticias seguramente no afecten tanto. Pero una noticia negativa con respecto a esto que fuera contrastable o si realmente se produjera algún tipo de vulnerabilidad derivada de, bueno, de algún tipo de ordenador cuántico, etcétera, pues entonces sí realmente podría producir una bajada drástica de los precios, ¿no? Un pánico, o sea, ventas en pánico, ¿no? Por parte de un gran sector de las personas que actualmente acumulan Bitcoin. Entonces, bueno, estos serían principalmente los canalizadores que tendríamos tanto para un mercado alcista continuado como para una posible corrección llegado a ciertos niveles de precio en lo que evidentemente pues habrá gente que tome ganancias y también puede haber situaciones de miedo que impulsen el precio a la baja y tendríamos entonces un cambio de tendencia. Y sin más, pues vamos a pasar al análisis técnico. Bueno, y ya en el análisis técnico, como sabéis, teníamos planteados tanto un objetivo alcista como un objetivo bajista. Ya, evidentemente, llegados a estos niveles de precio y habiendo hecho Bitcoin un nuevo máximo, entonces ya podemos definitivamente ver que esto era una corrección ABC y que aquí teníamos el principio de un nuevo movimiento en 5 ondas. Ahora, tal como dijimos en el vídeo anterior, una vez que el precio de Bitcoin se ha situado en máximos históricos, entramos en una zona de descubrimiento del precio y mientras que el precio se mantenga por encima de las medias móviles, pues todo hace indicar que va a seguir subiendo. Entonces, llegado a este nivel, pues los siguientes objetivos, como hemos visto en las noticias, pues serían objetivos psicológicos en la zona de 75.000 y por supuesto en esta zona de 90.000 dólares, que bueno, sería bastante lógica para una onda 5 y sería básicamente, bueno, como veis, este retroceso de Fibonacci que he puesto, digamos, al revés, ¿no? En forma contraria, pues nos da una proyección del 1.618. Entonces, este sería un objetivo bastante válido para efectivamente este movimiento. Entonces, el precio realmente en esta zona puede fácilmente moverse hasta acá sin ningún tipo de impedimento, porque no hay ningún tipo de resistencia ni nada, nada que estorbe la subida del precio en estos niveles, ¿no? Simplemente los objetivos psicológicos. Entonces, se me ocurrió hacer también, si os fijáis, realmente esto podría ser, tenemos aquí 5 ondas marcadas, tenemos un movimiento ABC marcado y tenemos otras 5 ondas marcadas. Entonces realmente esto podría ser, y de hecho será, un grado menor dentro de un movimiento en 5 ondas de un grado mayor. Entonces, teniendo eso planteado, podríamos ver cómo efectivamente esto sería a lo mejor una onda 1 de un ciclo mayor, una onda 2 de ese ciclo y estaríamos ante la onda 3. ¿Hasta dónde nos podría llevar esa onda 3 que tiene que ser probablemente la más grande, aunque realmente en las criptomonedas es la onda 5 la que más tiende a extenderse? Pues si planteamos desde este principio del ciclo una onda 1, esto sería una onda 2, pues la extensión de Fibonacci, según el análisis de la teoría de Elliott, pues el objetivo de 1.618 nos llevaría efectivamente a la zona de 127.000 dólares aproximadamente, ¿no? Entre los 125 y los 130.000 dólares. Pues la zona también del 2.618 de esta proyección. Entonces, como realmente, como digo, estamos en una zona de descubrimiento del precio,
no sabemos dónde va a llegar. Estos son evidentemente referencias que tenemos y el objetivo, digamos, más probable por ser un objetivo psicológico y además de 6 cifras, sería el de $100.000. Del mismo modo que cuando Bitcoin llegó a los $10.000, pues fue un punto de inflexión importantísimo. Al llegar a $100.000 también seguramente se produzca un punto de inflexión similar. Entonces es poco probable pensar que una vez llegado a los $100.000 el precio vaya a seguir subiendo de forma parabólica. Seguramente tengamos alguna corrección que sea bastante fuerte y si llega ese momento en el que tenemos esa corrección, vamos a borrar esto para que se vea más claro, ya podríamos ver cómo en el caso de producirse esa corrección, si tenemos en cuenta el mínimo del comienzo del movimiento y llegáramos a lo mejor a esos $100.000 que estamos planteando, ¿no? Aproximadamente, pues entonces veríamos cómo esa corrección del 61% e incluso del 78% nos llevaría a un precio mínimo de unos $44.000. Es decir, que ver a Bitcoin ya por debajo de $40.000 es algo muy poco probable. Es prácticamente, o sea, es muy complicado realmente, ¿no? O sea, no es nada imposible, pero es muy complicado. Entonces, la media móvil de 200 periodos sí que es verdad que se mantiene por esta zona. Si el precio sigue subiendo, pues seguramente llega aquí hasta el 61%. Entonces, fijaos cómo esa corrección podría ser simplemente una forma de testear de nuevo la media móvil de 200 periodos, algo que es bastante común, ¿no? Así que, bueno, realmente, pues ahora mismo la perspectiva es muy positiva y realmente lo único que podría hacer que que tuviéramos que cambiar la perspectiva que tenemos actualmente del mercado sería que el precio cerrara en una vela roja con buen volumen por debajo de las medias móviles. Entonces sí podríamos pensar que el precio se camina a la baja. Pero ahora mismo, teniendo en cuenta las noticias fundamentales, eso es muy poco probable. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Sin más, yo me despido, como siempre, invitándoos a visitar la página web de Dinero y Trabajo, donde podréis encontrar toda la información de las criptomonedas en particular y de la economía en general. Dale like, suscribiros si os ha gustado el vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.